Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula Derribados por la gracia, dimensionando el amor de Dios a la luz de nuestra indignidad. Basado en Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que, sabiendo cuán grande es el amor de Dios, puedas dejar el orgullo de querer ganarlo por méritos y encuentres la humildad para recibir su amor salvífico por medio de la fe en Cristo solamente. Esto es relevante para nosotros, para todo hombre, por una inquietud que hay en el corazón humano. Todo hombre, toda mujer, sea religioso, sea secular en su forma de pensar, vive bajo la marca de la imagen de Dios. Porque todo hombre y toda mujer fue creado en esa imagen. Y esa imagen lo hace intrínsecamente religioso. No puede evitar el ser humano buscar dignidad, aceptación y amor, pero no cualquier dignidad, aceptación y amor, no cualquiera basta, sino que una que trascienda la humanidad, uno que trascienda la opinión de los hombres, la opinión de la sociedad. Tiene que ser algo firme en los cielos, por decirlo de una manera. Y aunque el pecado lo deforme, la injusticia, la conciencia humana siempre busca un veredicto que lo declare valioso, que diga lo que tú haces vale, lo que tú haces es importante en el espectro del universo entero. Y esa búsqueda se nota tanto en un devoto que multiplica ritos en su vida y ha hecho todos los sacramentos, por ejemplo, de alguna iglesia, o todos los ritos que se prescriben, como en un ateo que multiplica logros o multiplica sus declaraciones de su identidad personal. Y el punto es que no importa la cosmovisión, la visión de mundo que tengamos, todos estamos atrapados en esta misma necesidad de ser amados con un amor que tenga peso eterno. No un amor pasajero, no un amor que se va a ir mañana y que viene y va. No, un amor que se refleje en esto. Estas cosas que decíamos, en dignidad, aceptación y amor. Pero nuevamente, algo que sea universal, no que sea de un día, que un día aparece y el otro día se va. Y la pregunta inevitable entonces, en lo profundo, todos articulamos esta misma pregunta, aunque con distintos lenguajes, es ¿qué me hace digno del amor de Dios? ¿Cómo yo puedo conseguir ese amor de Dios? Y decimos que este amor es universal, porque el ser humano fue creado para relacionarse con Dios. Este amor también decimos que es inevitable, porque la conciencia acusa y busca justificación también. Y también es ineludible, porque aunque alguien niegue a Dios, inventa sustitutos que responden a lo mismo que Dios ofrece. Lo mismo que solo Dios tiene. Entonces, cuando hablamos de dignidad y hablamos del amor de Dios, nos referimos a esa clase de amor. Un amor universal, inevitable, ineludible. Y en este sentido nos vamos a encontrar con respuestas equivocadas a esta pregunta.
La primera respuesta equivocada es un extremo religioso, digámoslo así, que se refleja en lo que hoy día se conoce como un cristianismo nominal, de nombre solamente, o religiones de otro tipo, o moralismo. Y la respuesta que se da aquí es: Dios me amará porque le entrego algo. Porque le entrego algo que es de valor para Él. Mi obediencia, mis ritos, mis buenas obras. Y aquí la dignidad se busca ¿en qué? En lo que yo hago. Y el problema es que la conciencia nunca queda satisfecha con esto. En cuanto uno falla, pierde la seguridad. ¿Y qué pasa con esa noción de amor? Se convierte en algo tambaleante y no satisface al final del día. Ese es un extremo, el extremo religioso. Pero también está el extremo secular, y donde está el ateísmo, la espiritualidad moderna y este asunto de identidades alternativas, que responden: no importa si Dios existe o no existe, por lo que yo soy, valgo lo suficiente para merecer amor y merecer aceptación. Aquí la dignidad se busca, ¿dónde? Se busca en lo que yo soy, sea lo que sea. Y el problema es que la identidad que uno autoconstruye es frágil, es cambiante y depende de la aprobación, y tampoco hay una expiación real, no hay un sentido de satisfacción, de justicia ahí. Uno puede tener un sentido de culpa, pero esta idea de que no importa si Dios existe, y que somos suficientemente valiosos para que Dios nos dé amor, no quita el sentido de culpa que tenemos, y que nos lleva siquiera a dudar de este amor. Entonces, contra ambos extremos, el Evangelio, este mensaje de buenas noticias que estamos proclamando hoy, proclama algo radical, algo escandaloso. El amor de Dios no se apoya en lo que haces y tampoco se apoya en lo que eres, sino en lo que Cristo hizo por los que no eran nadie ni hicieron nada. Y esto lo vamos a ver en tres partes. La primera es que no tenemos nada digno de la justicia de Dios para ofrecerle. Lo segundo es que Cristo murió por indignos a conciencia y por amor divino. Y tercero es que debes abandonar, por tanto, toda pretensión de dignidad para aceptar su amor y finalmente ser salvo. Vamos a partir entonces hablando un poco de este texto que leíamos, del contexto. Pablo, un hombre transformado por Cristo, el apóstol, escribe una carta a los cristianos en Roma, esta gran ciudad del imperio. Desde el inicio, él no les pinta un cuadro bonito del ser humano en esta carta que escribe. Les dice algo incómodo. Les dice que todos, sin excepción, hemos fallado delante de Dios. Unos se alejan de Dios y buscan dioses falsos. Otros se creen mejores que los demás y viven juzgando. Incluso los religiosos que dicen conocer la ley de Dios, al final también la rompen. Con esto Pablo muestra que nadie puede pararse frente a Dios y decirle: yo soy justo, yo sí me merezco su amor. Entonces anuncia la buena noticia. Dios mismo abrió otro camino, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Es un regalo que se recibe por fe, no es un premio por nuestras obras. Abraham, luego él dice, el gran padre de la fe, fue aceptado por Dios, no porque fuera perfecto, sino porque confió en la promesa de salvación de Dios. Así, cuando Pablo llega al capítulo 5, que es el que estábamos leyendo, puede decir con gozo: ahora los que creemos en Cristo tenemos paz con Dios. Ya no vivimos en enemistad, sino con esperanza de su gloria. Pero para que nadie piense que los creyentes aportan algo de su parte, Pablo recuerda la verdad. Cuando Cristo vino a morir, lo hizo precisamente por la humanidad en su estado real delante de Dios. ¿Y cuál es ese estado real? Débiles, impíos, enemigos y pecadores. Esto nos va a llevar a una observación del texto mismo. El pasaje dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En otras palabras, fíjense lo que está diciendo Pablo acá. Ya es difícil encontrar a uno que muera por otro por ser íntegro.
Por ejemplo, porque el otro contribuye al bien común. Podemos pensar en un soldado que arriesga su vida por un líder que ha protegido a la nación, o un ciudadano dispuesto a defender a un juez íntegro que siempre ha dictado sentencias justas, o alguien que entrega su vida por un médico que salvó a muchos en la comunidad, un bombero que va a salvar a un ciudadano ilustrado. Pero luego dice básicamente que pudiese ser más posible que alguien muera por el bueno. ¿A qué se refiere con esto? Alguien que considera bueno para su vida. Por ejemplo, un padre que moriría por su hijo que ama, o un amigo que se sacrifica por un compañero cercano, o un esposo que daría la vida por su esposa. Lo que está haciendo Pablo es llamar atención a lo difícil que es dar la vida por el otro. Y que cuando ocurre es en casos en donde se percibe una gran dignidad de la persona por la que se muere. Luego entonces, habiendo dicho esto, dice estas maravillosas palabras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queridos, dar la vida por otro es la muestra más grande de amor humano que podemos dar. Pero en lo humano, ese sacrificio solo se da cuando el otro tiene cierta dignidad. Por su rectitud, por ejemplo, hablamos de el justo, o por su cercanía y bondad, el bueno. Ya es raro que alguien muera por un justo. Quizás, muy en contadas ocasiones, alguien moriría por un bueno. Y allí surge la intuición. Mientras menos digna es la persona, más extraordinario y valioso es el amor que la busca. Ese es el principio que está detrás de esto que dice Pablo. Amar a un héroe es normal. Amar a un amigo noble es comprensible. Pero amar al traidor, al enemigo, al que te rechaza, eso ya rompe todos los esquemas. Y ese es precisamente, y esto es lo que nos está diciendo, ese es precisamente el amor que Dios mostró en Cristo. Murió no por los dignos, sino por los indignos. Y esto nos lleva al primer punto. No tenemos nada digno de la justicia de Dios para ofrecerla a Él. Queridos, delante de Dios no somos nosotros ni buenos ni somos justos. Tal vez alguien piensa esto, pero todos somos hijos de Dios, y si somos sus hijos, ¿cómo podría condenarnos? Y sí, en un sentido es verdad. Todos somos hijos porque Dios nos creó. Así como un padre origina un hijo, así Dios nos dio la vida. Eso es cierto. Pero, ¿acaso eso agota lo que significa ser verdaderamente un hijo? Claro que no. Imagina un padre biológico que abandona a sus hijos y luego esos niños son criados con amor y con fidelidad por un padre adoptivo. ¿Quién es en la práctica el verdadero padre? No el que los engendró y los dejó, sino el que los amó y los crió. Ese es el verdadero padre. Así entendemos que la verdadera relación padre-hijo se mide primeramente por el amor y comunión, no primeramente por el origen biológico, de donde salió biológicamente. Ahora, pensemos en lo opuesto. Un padre biológico amoroso, que es sabio y justo, que cría a su hijo con paciencia, con verdad y con cuidado. El hijo no puede decir: mi padre me falló. Todo lo que tiene es fruto de la bondad y fidelidad de su padre. Pero imagina que en vez de responder con gratitud y con obediencia, ese hijo decide emanciparse voluntariamente. Desprecia la casa, rechaza la disciplina, se burla de la sabiduría y se rebela contra su padre. Aquí la tragedia no está en un padre ausente, sino que en un hijo que repudia el amor perfecto y por voluntad propia rompe esa comunión que lo definía como hijo. Y esto nos deja una enseñanza clara. La verdadera relación padre-hijo no se mide solo por el origen, sino por el amor y la comunión vivida en esa relación. Esa, queridos, es nuestra historia delante de Dios. Es esa. Él nos creó, nos dio la vida y todo lo que tenemos viene de su mano.
Ha sido un Padre bueno en el sentido de cuidarnos y sostenernos. Pero en lugar de vivir cerca de Él, lo que hicimos fue alejarnos por decisión propia. Nos rebelamos, preferimos nuestra gloria y nuestro camino antes de honrar al que nos hizo. Y esto se demuestra en que hemos violado los primeros 4 mandamientos y los seguimos violando. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué implica esto? Implica que toda la búsqueda de felicidad de nuestras vidas tenemos que encontrarla y buscarla en Dios, en esencia. ¿Y esto qué implicaría? Que nosotros organicemos nuestra vida en torno a nuestra religión delante de Dios, a nuestro servicio a Dios. Entonces, nuestro trabajo debe girar en torno a Dios, nuestra familia debe girar en torno a Dios y todas estas cosas. Pero ¿hacemos eso desde que nacemos? Por supuesto que no. Empezamos a vivir por nuestros propios proyectos, nuestras propias cosas, y nuestra vida empieza a girar en torno a otras cosas que se convierten en Dios. Y empezamos a hacer nuestros propios actos de adoración hacia esta cosa, nuestros propios actos de alabanza, y asimismo lo que recomendamos a los otros es nuestro evangelio de ese Dios que hemos creado, y nosotros: hoy te recomiendo tal cosa que yo estoy haciendo, y estas cosas se convierten ahora en nuestro Dios. Entonces se demuestra con eso nuevamente que hemos abandonado, nos hemos querido como emancipar de quien nos originó, que nos dio la vida. ¿Qué otra cosa podemos decir? Dios nos manda y nos dio unas escrituras para saber cómo debemos adorarle, pero y los que hemos decidido adorarle antes de la fe, antes de conocer la Escritura, hemos dicho: hey, yo adoro a Dios a mi manera, de seguro Dios va a aceptar esto y esto otro, aunque en realidad Dios ya dijo cómo quiere ser adorado, y en eso hemos violado el segundo mandamiento de crear una imagen de Dios para adorarlo a nuestro gusto. Luego tenemos el tercer mandamiento que dice: no hablarás el nombre de Dios en vano, no dirás el nombre de Dios en vano. Y ciertamente lo hemos usado para chistes, lo hemos usado para exclamaciones, lo hemos usado para un montón de cosas que no corresponden a la seriedad que requiere las Santas Escrituras. Y por último, el cuarto mandamiento dice que hay que santificar el día de reposo. Hay que organizar la semana de tal manera de dejar un día especial para adorar a Dios. Y ciertamente hemos fallado en eso, demostrando que hemos querido emanciparnos de Dios voluntariamente, demostrando que esto es que somos impíos en esencia, tal como la Biblia lo dice. Y ese quiebre no es pequeño, no es superficial, es un rompimiento irreparable desde nuestro lado. No podemos volver a Dios como verdaderos hijos por nosotros mismos. Por eso, aunque todos venimos de Dios como creador, no podemos decir que somos verdaderos hijos de Dios en ese estado. Ser hijo de Dios no se trata solo de haber nacido, sino de vivir en su amor y comunión. Y esa relación es la que hemos perdido. No podemos restaurar esta relación con nuestras propias manos. Por tanto, no. Delante de Dios no tenemos esa buena relación de hijos con Dios para presentar delante de Él como algo digno. Pero tampoco somos justos delante de Él. Porque aunque nosotros hayamos normalizado el pecado y nosotros cometamos pecado y tengamos una escala de pecados más ligeros, pecados más graves, y pensamos que es lo más normal en la vida humana, Dios no lo ha normalizado. La misma palabra dice que Dios es santa, que sus ojos son muy puros para soportar el pecado, que Dios aborrece los labios mentirosos. Y el punto es que nosotros confundimos la paciencia de Dios, que no viene en juicio inmediatamente, con la aceptación de Dios de estas cosas. Pero Dios no acepta estas cosas. Y la misma palabra dice que cada pecado lo que empieza a hacer es a acumular su ira para el día de la ira, que hablamos de una ira justa. Entonces es acumular culpa en esencia, que luego va a ser castigada en el día del juicio. Y ciertamente hemos pecado y hemos violado los pecados de la segunda tabla de la ley, lo que nos hace injustos ahora. Porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Y desde pequeños comenzamos a mentirle, a no considerar importante lo que dicen, a no ponerles atención, y con el tiempo se convierte en un desprecio, en insultos, en un montón de cosas, y hay una falta de respeto hacia ellos. No le damos lo que ellos deben, lo que le debemos, perdón.
Y luego tenemos, no matarás, pero en nuestros corazones hemos matado, hemos insultado a otros, hemos pensado mal de los otros, hemos querido destruir su reputación, hemos querido sancionar a los otros. A veces no es necesario ni siquiera una palabra, a veces una mirada, a veces el tono de la voz ya busca sancionar al otro, condenarlo de una u otra manera. Y todo eso es homicidio, porque al final del día es tomarse la justicia por las manos de uno para ejecutar destrucción, porque eso es lo que buscan esas cosas, la destrucción del otro. ¿Y qué es el homicidio? Sino la culminación de eso que puede estar en semilla, en una mirada, en una palabra. Después culmina en un asesinato propiamente tal. No mentirás, no darás falso testimonio. Hemos dicho cosas falsas como si fueran verdaderas. Hemos dicho lo contrario a lo que nosotros creemos en nuestras vidas. Y Dios no ha normalizado eso. Para nosotros es normal día tras día tergiversar la verdad. Quizás decir cosas como si fueran verdaderas pero sin evidencia. Pero Dios no lo ha normalizado. Nuevamente insistimos en esto. Dios aborrece los labios mentirosos. Pero Él tiene paciencia. Él espera. Así que no tenemos una justicia que podamos presentar diciendo a Dios, mira los méritos que hice. No, somos criminales. Querido amigo, a los ojos de Dios somos unos mendigos y la pregunta es si lo vamos a reconocer o no. Eso es todo, esa es la única pregunta. Imagina a un mendigo en la calle, sin nada que ofrecer, vestido con harapos, débil y hambriento. Un hombre muy rico, conocido por su generosidad, llega a ese barrio. Y él no viene a hacer negocios, sino a dar de su propia riqueza para socorrer a los pobres. Todo es regalo. Ahora imagínate que el mendigo, en vez de extender la mano con gratitud, decide ayudar, entre comillas, al rico. Quizás intenta cargar con una caja, pero tropieza y rompe lo que había dentro. O trata de dar una moneda vieja y oxidada, pensando que así muestra que colabora. Pero lo único que hace es manchar la pureza del regalo de ese hombre rico con su orgullo. ¿Ves lo absurdo? El mendigo no solo no aporta nada, al tratar de hacerlo estropea la causa misma del benefactor de ese hombre rico. Y así somos delante de Dios. No tenemos nada digno para ofrecerle. Y cada vez que tratamos de colaborar, entre comillas, para ganar su amor con nuestras obras, con nuestra supuesta bondad, no solo es inútil, sino que distorsionamos la buena noticia de Dios. Entonces no tenemos nada digno delante de Él. Esto nos va a llevar entonces a una segunda observación del texto. En primer lugar, en nosotros mismos no hay nada digno, como decíamos. La Escritura, en lo que leíamos, nos llama pecadores, nos llama débiles, nos llama enemigos de Dios. Sin embargo, Dios mostró su amor hacia nosotros, los que ahora creemos. Cristo murió precisamente por los que no tenían nada que ofrecer. No tenemos justicia propia, pero hemos recibido justificación, también dice ahí. En la sangre de Cristo Dios nos declara justos. También dice que en Cristo tenemos seguridad de salvación. No podíamos escapar de la ira justa de Dios, pero hemos sido librados. No buscábamos paz, pero Dios nos reconcilió. Y fíjense, ahí dice, siendo enemigos, nos dio comunión consigo por la muerte de su Hijo. Y no tenemos vida en nosotros, pero recibimos vida en Cristo. Ahí dice, por eso, estando reconciliados, somos salvos por su vida resucitada. También Él es nuestro gozo y nuestra esperanza, dice el versículo 11. Y no tenemos gloria propia, pero ahora nos gloriamos en Dios. Y por Cristo somos traídos de regreso y recibidos como suyos. No éramos parte de su familia, pero hemos recibido reconciliación. Eso es todo lo que dice el texto respecto de los creyentes. ¿Y cuál es el punto del apóstol ahí? Que por la muerte de Cristo, Dios quiso mostrar su amor en bendecir a conciencia a nosotros. Pecadores, injustos, aborrecibles, enemigos, condenados, miserables y extraños. Eso es lo que dice el texto. Justamente en esa condición, y todo esto nos lleva al corazón del mensaje, que dice así, el segundo punto: pero Cristo murió por indignos a conciencia y por amor
divino. Queridos, Dios perfectamente se pudo haber contentado con ejecutar su justicia, y los ángeles y la creación entera hubieran aplaudido de que los criminales que ofenden a Dios, estos pecadores injustos, aborrecibles, enemigos, condenados, miserables y extraños, se van al lugar donde merecen estar, que es el infierno, por la eternidad. Y nadie hubiera sido culpable y todos hubieran sido condenados, y no hubiera habido ninguna injusticia en eso. Y eso hubiera sido justo, entonces. Y este es el destino, por cierto, de los pecadores. Sufrir eternamente en el infierno, separados del favor de Dios por la eternidad, sufriendo su ira junto a los demonios, por cierto. Porque tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que los demonios reinan en el infierno, sino que tenemos que entender de que el infierno es un lugar preparado principalmente para los demonios y también para todos aquellos que sigan a los demonios en su maldad. Es un lugar de juicio donde los demonios y sus seguidores van a estar sufriendo por la eternidad. Y en ese lugar hay que entender, uno nunca se acostumbra al sufrimiento. Nunca llega un punto en el cual se convierte en una rutina. Nunca hay un momento de descanso en el que uno dice, superé esta etapa o crecí en tolerancia a este sufrimiento. Jamás, porque en el infierno no hay satisfacción, sino que es un camino en picada constante que no termina. Pero Dios muestra su amor para que, siendo aún pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o bien más bien dicho, por muchos pecadores. Dios no se complace, dice la palabra, en castigar al impío, sino que prefiere la reconciliación. Él no va a rehuir de su justicia, por cierto. Él es un Dios de santidad y justicia, pero nuevamente Él prefiere la reconciliación, y por eso es que expresa esta preferencia en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Bueno, Cristo es Dios encarnado. Cristo es precisamente el mediador que Dios envió. Es Dios que, tomando forma de hombre sin dejar de ser Dios, puede ahora representar a las dos partes en conflicto. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, sin ser impío, sin ser injusto como nosotros. Él tenía toda la dignidad que nosotros no teníamos. Y teniendo esa dignidad, en el plan de Dios estaba que Él sufriera como si fuera el peor de los indignos. Y por eso es que Él vivió una vida de sufrimiento. Y en la cruz del Calvario, todos aquellos pecados que correspondían a los pecadores por los que vino a morir, fueron cargados a su cuenta, y Él fue castigado por ellos, pero como un sustituto. Y eso es lo que enseña la Escritura, que Cristo sustituyó a estos pecadores para que ahora estos pecadores no tuvieran que sufrir el castigo, para que la justicia de Dios quedara satisfecha y ahora Dios pudiera perdonar justamente a pecadores como nosotros, que no tienen nada digno que entregar a Dios. Y esto quedó confirmado en que Cristo resucitó al tercer día, y que dice la resurrección, el justo, el único justo, el único que es digno, el único que es piadoso, el único resucitó. Solo Él ahora entonces te puede ayudar. Solo por medio de Él tú puedes alcanzar a Dios, porque solo Él fue digno delante de Dios. Y esto nos va a llevar entonces a la última parte. Este pasaje deja claro que toda la contribución es de Dios por medio de Cristo. La iniciativa es de Dios, porque dice, mas Dios muestra su amor. No fuimos nosotros los que buscamos su amor. Fue Dios quien reveló ese amor en la cruz. Luego, el sacrificio de quién es de Cristo. Cristo murió por nosotros. No es que nosotros ofrecimos algo a Dios, sino que Dios ofreció a su Hijo por pecadores como nosotros. La justicia, por otra parte, es imputada, no es producida. La imputada significa que se atribuye a otro. Y estando ya justificados en su sangre,
¿ya? No es fruto de nuestra obediencia a la justicia, sino es un veredicto de Dios sobre la base de la obra de Cristo. Como Cristo hizo esto, yo te declaro justo, aunque seas impío e injusto. La salvación también, dice este pasaje, de la ira es asegurada por Él. Por Él seremos salvos de la ira. No porque encontráramos un escape en nosotros, sino porque Él nos libra con su muerte y resurrección. La reconciliación también, dice este pasaje, es obra suya, no nuestra. Fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. El enemigo no puede reconciliarse solo. El ofendido, quien es Dios, es el que abrió el camino. La vida es de Cristo también, no es nuestra. ¿Seremos salvos por la quién? ¿La vida nuestra? No, por su vida. Es su resurrección, la que sostiene nuestra salvación, no nuestra perseverancia natural tampoco. Y por último, el gozo es en Dios, no es en nosotros, nos dice este pasaje, porque dice, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. No nos gloriamos en nosotros, sino que en Dios por el Señor Jesucristo. No es lo que hicimos, sino lo que Él nos dio. Reconciliación presente y segura. Por tanto, no nos podemos gloriar ni atribuir ninguna contribución al amor de Dios. Toda la gloria es suya. Nosotros solo contribuimos con el pecado que dio ocasión para que Él mostrara ese amor, pero nada más. Y esto nos lleva al último punto. Debes abandonar toda pretensión de dignidad para aceptar su amor y ser salvo. Querido, aferrarte a tu dignidad es básicamente decirle a Dios, no tengo tanta razón para agradecerte en realidad. Lo que hiciste en la cruz no fue un regalo total, sino en parte algo que yo merecía ya. Pero si el amor de Dios fue un regalo inmerecido, la única respuesta es gratitud total. Y si insistes en que había algo de mérito en ti, entonces reduces la cruz de un regalo a un pago parcial. Algo en parte de pago. Y eso convierte la gratitud en soberbia. Y pretender dignidad frente a la cruz equivale a violar estos mismos principios, pero dirigido a Dios como nuestro bienhechor. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay una deshonra que es una violación del 5º mandamiento. Al decir no era tan regalado, lo que se hace es deshonrar la majestad de su amor como un hijo que no honra al padre que lo crió. En el fondo es como decirle a Dios, tu amor no merece toda mi honra porque yo también puse algo. También es un robo, violación del 8º mandamiento, porque te apropias de parte de la gloria que solo le corresponde a Él, robándole crédito de lo que es por pura gracia. En el fondo es como decirle a Dios, no toda la gloria es tuya, una parte me corresponde a mí. También es un falso testimonio, el 9º mandamiento, porque tergiversas la verdad del Evangelio diciendo que Cristo murió por alguien que ya tenía mérito. En el fondo le dices a Dios, no es cierto que me amaste siendo pecador, yo era un poco digno de tu amor. Y por último, es codicia. ¿Por qué? Porque deseas un amor a tu medida, que reconozca tu supuesta dignidad en lugar de recibir amor verdadero de Dios. En el fondo le dices a Dios, tu amor tal como lo diste en la cruz no me basta. Quiero un amor distinto que exalte mi valor. Por tanto, queridos, debemos abandonar esta pretensión. En otras palabras, Dios te llama al arrepentimiento, a cambiar tu forma de pensar en este punto. A todo hombre, dice la palabra, a toda mujer, por tanto, también a arrepentirse por medio de la fe en Cristo. Y de esto se trata, esto que estamos hablando. Al nosotros reconocer que no somos dignos, lo que estamos en el fondo tratando de expresar, lo que estamos tratando de hablar es de este cambio de mentalidad respecto de Dios, del pecado y de nosotros, que es lo que llamamos arrepentimiento. Este reconocimiento delante de Dios de que no somos piadosos, de que no somos justos, de que hemos violado sus mandamientos, de que no merecemos su gracia, de que no merecemos nada bueno, de que hemos vivido para nosotros mismos, no hemos hecho girar nuestra vida en torno a Él y que por tanto merecemos ir al infierno por todo eso que hemos hecho. Merecemos estar separados de Él, merecemos
que esa condición de no ser hijos en relación se convierta en una realidad ahora por la eternidad. De eso se trata el arrepentimiento. Pero al final del día nosotros vamos a Dios confiando en Cristo. ¿Y qué es lo que básicamente decimos? Decimos, oh Dios, perdóname, he pecado en contra de ti, he hecho lo malo, pero yo sé y tu palabra enseña que Cristo vino por los indignos y yo soy un indigno. Y Dios amado, yo sé que el sacrificio de Jesús es suficiente para mí porque Él es Dios. Así que Dios, perdóname por mi pecar. Yo quiero volverme a ti. Quiero dejar de practicar el pecado en mi vida. Oh Dios, no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Yo sé que no soy fuerte, pero yo sé que tú me puedes dar poder. Por ese poder que resucitó a Cristo, tú puedes darme vida a mí y llevarme a tus brazos. Dios, perdóname. Yo quiero aceptar ese amor como un mendigo que solamente pone su mano delante de ti, que solamente ofrece el pecado que dio ocasión para que tú muestres tu amor. Oh Dios, glorifícate en mi salvación. De eso se trata. Esa es la actitud de un corazón que verdaderamente está arrepentido. Y el llamado entonces es precisamente a arrepentirte. Queridos, arrepiéntanse y crean en Cristo Jesús para su salvación. O más bien dicho, arrepiéntanse por medio de la fe en Cristo Jesús, confiando en ese Cristo que vino, que Él fue digno y solo Él fue digno, pero que fue digno en representación de pecadores. Confiando en eso, puedan ir a Dios a arrepentirse, a reconciliarse con Él. Y la misma palabra dice que si tú vas a Él sinceramente, Él no te va a echar afuera, sino que te va a recibir en sus brazos para gloria eterna. Vamos a concluir entonces diciendo esto. En primer lugar, no tenemos nada digno de ofrecer a Dios. Nuestra relación con Dios fue rota. Nos emancipamos voluntariamente de su amor. Nuestro pecado no es liviano, nos hace rebeldes, no buenos hijos. Como mendigos, lo único que tenemos son harapos y pecado, nada para contribuir. Segundo, Cristo murió por indignos, a conciencia y por amor divino. Dios no ignoró nuestra indignidad, la enfrentó directamente con la muerte de su Hijo. Cristo no murió por justos, no murió por buenos, porque no hay, sino por enemigos y pecadores. En la cruz, Dios mostró un amor que no depende de lo que somos ni de lo que hacemos, sino solo de Él. Y por último, debemos abandonar toda entonces pretensión de que somos dignos. Pretender mérito, querido amigo, es deshonrar a Dios, robar su gloria, falsificar el Evangelio. Aferrarse a la propia dignidad convierte a la cruz en algo parcial. Y eso apaga la gratitud que Dios se merece. El único camino es humillarse completamente, arrepentirse y recibir su amor por medio de la fe en el que sí es digno en Cristo Jesús. Queridos, el Evangelio no hace una invitación a traer sus dignidades, sino a reconocer su indignidad y a correr a Cristo. Hoy día deja tu orgullo, abandona tu pretensión de mérito y recibe por fe el amor de Dios en la cruz. Que el Señor se glorifique en la salvación.